Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el presidente del movimiento electoral peñagomista, el licenciado Rafael Vázquez, el amigo y hermano Fiquito. Con él vamos a hablar de temas importantes, de política, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Rafael Fiquito Vázquez. Cueva, qué placer. Aquí tú estás en Tribuna Nacional. Es un honor, hermano. Este es referente histórico del periodismo serio y objetivo. Te felicito. Gracias, hermano. Fiquito, ¿cómo tú ves la situación política con mira a las elecciones del 28 que ya está a la vuelta? No, ya estamos en campaña. Ya. Bueno, el político siempre está en campaña. Permanentemente. La política es carpintería, de diferentes facetas, pero carpintería al fin, acción, permanencia, contacto, relaciones con la gente. Eso me acuerda a mí, a Balaguer, a Peña y a Pozo. Claro. Terminaban las elecciones hoy y Y mañana... a la semana estaban ya recibiendo gente. Y en sus casas, aparte de los locales partidarios, en la casa de los dirigentes, era que se hacían los grandes contactos. Eran 24 horas. 24 horas y 7 días a la semana. Por eso tenían un liderazgo tan profundo, porque eran muy cercanos a la gente. Bueno, el proceso actual, como mira al 2028, que por cierto van a ser las últimas elecciones separadas a nivel municipal. Ya en el próximo proceso serán de manera conjunta. Que algún día habrá que unificarla, ¿no? Se van a unificar ya. Estas son las últimas ya. Ok, correcto. ya son las últimas. Estas sí, ya se aprobó en el Congreso. Estas son las últimas. Ah, ¿se aprobó separadas. ya? Sí, sí. Entonces viene ahora ya el proceso como era anteriormente. Luego. Hay menos gasto, hay menos problemas de taponeo, la gente, ruido con los altoparlantes, o sea, toda esa cuestión. Y se invierte y se gasta menos y se dinero. gasta menos, ¿tú me entiendes? Y la economía está más estable. Bueno, el proceso de este 2028 luce un poco complejo. Complejo. O sea, desde el punto de vista, como yo lo veo, Luego, sí. o sea, se puede establecer una segunda vuelta. El PRM, que es el partido de gobierno, el partido oficial, mantiene la supremacía en la simpatía, pero no es el mismo proceso del 2024. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene un candidato permanente, todo el mundo sabe que ese es un nicho personalizado en Leonel Fernández, y no hay ninguna duda, al menos que no se produzca una situación catastrófica, problema de salud, problema personal, familiar, pero desde el punto de vista político, orgánico, partidario, él es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ese partido de él. Eso es de él y ya tiene su heredero, que es Omar. O sea, eso es así. El PLD se ha venido recuperando porque, como decíamos ahorita, Bosch, Peña, Balaguer eran animales políticos. Aquí hay un animal político que se llama Danilo Medina. Y si uno vamos a hablar con objetividad política y con raciocinio, que la gente te crea y te ponga atención, o sea, Danilo es una especie política permanente. Entonces, ese es el líder de ese partido. Y hay dos opciones. Hay 3 o 4 que aspiran. Incluso ellos tienen una primaria. Ellos le llaman ahora una consulta, porque la ley lo prohíbe. Pero ellos inteligentemente le han hecho una consulta, y además ellos tienen un precedente. ¿Te acuerdas del proceso pasado? Con Abel, Margarita y ese grupo. Domingo Brito, que ganó Abel. Ahora ellos lo van a repetir en octubre. Entonces hay varios candidatos, pero las dos opciones más notorias, desde el punto de vista de aceptación popular, es Francisco Javier y Gonzalo Castillo.
Abel está dando algunos pininos, que va, que no va. Incluso estaba por Nueva York, ahora lo vi en estos días. Dice que está mucho más cerca de Lionel que del PLD. Yo creo que para mí él está manejando una especie de quinta columna ahí adentro. A comprar un poco de fuerza puede hacer un lío y sí, pero es un tema de esa gente. Pero estoy de acuerdo contigo en el análisis político de que él está jugando un rol de quinta columna ahí adentro. Entonces, están esos dos, Francisco Javier y Gonzalo. Las encuestas que la Junta quiso parar, las encuestas dan a Gonzalo Castillo ampliamente. En el PRM, el presidente, siendo coherente con lo que él entiende, el mismo día que se ganaron las elecciones, dijo que no iba y que iba a poner un candado, y puso un candado en la Constitución. Y se abrieron las compuertas a lo interno del PRM. Hay unos 6 o 7 aspirantes. Precandidatos. Correcto, encabezado, está como mujer está Carolina Mejía, y está Raquel Peña, que es la vicepresidenta de la República, está David Collado, está Wellington Arnaud, está Guido Gómez, está Yayo Lobatón, esos 6 o 7. Eso va caminando bien, o sea, se está manejando. Pero el PRM, que reitero, está en primer lugar, tiene dos situaciones. Ya dijimos la del tema del PLD con su quinta columna, y además hay que ver cómo va a terminar ese proceso. Pero tú no analizaste que la situación del PLD y la Fuerza del Pueblo es un barómetro, que cuando uno sube, el otro baja. Sí, porque es un voto que está cautivo entre los dos. Claro, el mismo territorio electoral de ellos, el mismo. Es el mismo que tiene. O sea, uno se fortalece con el otro. Y obviamente entonces el otro se debilita. No hay posibilidades de una unidad. Muy difícil, porque ahí hay un tema, si se quiere, tipo personal. Ok, ya. Y tú sabes, porque este programa tiene casi 4 o cuidado sin más Más décadas de 40 años. En acción, y tú eres un analista político. Y tú tienes la ventaja que tú desde tu pedestal, que no es partidario, sino eres lo más objetivo desde el punto de vista de respetar tu público, tú sabes que hay un tema dialéctico. O sea, hablábamos fuera de cámara que vos, Peña Gómez, Balaguer, o sea, vos preferías más a Balaguer que al PRD, por un tema de que el PRD, el PLD sale del PRD. Y Peña Gómez era el niño bonito de Juan Bosch, pero cuando Peña estaba subiendo, cuando Peña crece, se proyecta y prácticamente le está haciendo sombra a Bosch. Bosch sale del PRD y forma el PLD. ¿Pero con qué forma el PLD? Con un criterio de liquidar al PRD. No con una opción de poder, sino una opción de liquidacionista del partido que él fundó en La Habana, Cuba, por un tema de recelo al liderazgo. Entonces, en el PLD y la Fuerza del Pueblo pasa un fenómeno parecido. O sea, Danilo, que no es candidato por un tema constitucional, que quiero decir, desde mi punto de vista político y como es legislador, que es ilegal. Porque la Constitución no puede tener un artículo en contra de una sola gente. Eso es inconstitucional. Pero eso es lo que está ahí. Y eso es lo que es. Y él no ha hecho nada para que eso se cambie. Bueno, eso es un tema de Danilo. Pero yo estoy, como soy un libre pensador, que estoy claro, todo el mundo sabe que yo apoyé al PRM y lo sigo apoyando. Y apoyando al presidente de la República. Pero lo que yo creo no está hipotecado. Porque yo primero creo en esto y creo en esto. Y creo en Dios. O sea, yo digo lo que yo creo. Pero el tema no es ese. El tema es que Danilo no es candidato. Pero ¿quién es el líder del PLD? Es Danilo Medina. ¿Quién fue que rescató al PLD? Es Danilo Medina. Entonces la diferencia personal, histórica, afectiva, si se quiere hasta familiares, entre Danilo y Lionel, son sencillamente insalvables. Como lo fueron con Juan Bosch y Peña Gómez. Y como lo fueron con Balaguer y Francisco Augusto Lora. Y también hubo también entre Jacobo y Peña Gómez. Correcto. Sí, que al final, ya por la muerte, fue que se reconciliaron. Y también pasó lo mismo con Balaguer y Lora. Correcto, en la muerte. Y Francisco Augusto en Lora. 86. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, ese fenómeno que es dialéctico, porque la política, aunque se ha relajado mucho y se ha degradado demasiado, la política es artes y es ciencia. ¿Tú me entiendes? Y como decía el padre de la patria,
la política es la acción más humana de la sociedad. Lo que pasa es que nosotros los políticos y los que se han metido a políticos la hemos degradado. Pero igual que la filosofía. ¿Tú me entiendes? Entonces hay un tema dialéctico que está arrastrando, que es un badén entre Danilo y Lionel. Entonces por eso esa alianza no se va a dar sencilla y llanamente. Entonces eso le facilita al PRM en primera o segunda vuelta, que el PRM se va a quedar en el poder. Ya. Rafael Vázquez, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el político audaz Rafael Vázquez, Fiquito. Rafael, tú analizaste la situación política, tú dices ya que habrá segunda vuelta y que en una segunda vuelta el PRM gana. O gana en la primera o gana en la segunda. O gana en la segunda. ¿Y cómo tú ves la situación económica? Bueno, los números, la estadística, los datos, matan narrativa. O sea, una de las políticas de la oposición es que dónde están las obras del gobierno, que dónde está la situación económica del país. Bueno, desde el punto de vista económico, el país acaba de recibir un informe de la FAO, o sea, que es un organismo internacional, que nadie puede decir que el gobierno financió, que el gobierno corrompió, que el gobierno compró ese informe. O sea, la FAO acaba de decir que la República Dominicana la sacaron del nivel de hambruna, o sea, de hambre, no de la pobreza, que son conceptos diferentes. Porque tú puedes ser pobre y no pasar hambre. Sí. Entonces hay un rango que es 2.5, que el país está por debajo de ese índice. Y eso no es la categoría que solamente lo tenemos en la región 5 países. Está Brasil, está Uruguay, está Costa Rica, está Panamá y estamos nosotros. O sea, que la economía que más han crecido durante 50 años es Panamá y la República Dominicana. No, y además, eso es así, eso son estadísticas. La inversión extranjera aquí también en República Dominicana. Aquí es que está. O sea, y el parámetro económico de la región es la República Dominicana. Ahí en la parte oriental, en Santo Domingo Este, es un crecimiento. Ahí están construyendo un mall. Es decir, va a ser el más grande de América Latina. De América Latina. Que cuesta más de 800 millones de dólares. ¿Tú me entiendes? Y están trabajando durísimo. Los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, están todas aquí mismo, entre la Tiradentes y la López de Vega, ahí están construyendo un local para un supermercado Olé. No, y todos los hoteles, o sea, todas las cadenas internacionales, americanas y europeas, están en este renglón. O sea, tú buscas de la Máximo Gómez a la Churchill, la Lincoln y la Independencia. En ese cuadrante están todos los hoteles, todas las cadenas internacionales. Y el turismo, estamos metiendo casi 12 millones al año de turistas. ¿Tú entiendes? Esa región, esa zona que tú dices el país, ese malecón de allá de la parte oriental. Eso es extraordinario. De la Avenida de España. De la Avenida de España, ¿tú me entiendes? O sea, compite con Yaquil. Y Carolina ha rescatado el malecón del Distrito Nacional. Y en este momento, ¿qué estamos nosotros celebrando ahora? Los 26avos Juegos Centroamericanos del Caribe, que cumplen exactamente en estos Juegos 100 años, con instalaciones de primera. Pero antes de estos Juegos, que es un reconocimiento también a la República Dominicana, el gobierno en una sola inversión le dio 2.000 millones de pesos al Ministerio de Deporte para construir obras deportivas. Por eso hoy los atletas nuestros están logrando medallas a las 3 categorías, oro, plata y bronce. Y hemos ganado deportes que no son tradicionales. O sea, en la economía, en el área deportiva, en el área de la construcción. O sea, el presidente acaba de inaugurar ahí en la 27 con Luperón
una obra extraordinaria. Todo lo que hacemos aquí de la capital y de la provincia de Santo Domingo y lo del sur, todo el mundo sabe que ese tapón ahí de pintura, como le dicen popularmente, eso era un demonio, para salir y para entrar. ¿Tú te imaginas cuando tú vinieras de Pedernales, un domingo, que tú llegas ya de Pedernales a las 12 del día, y llegar aquí a pintura a las 6 de la tarde, y después durar ahí media hora, 45 minutos para llegar a tu casa? Ahora ya no, ahora ese recorrido que tú hacías en 6 horas, tú lo haces en 3:30. ¿Por qué? Está la autovía de Asua, que la hizo este gobierno, la de Baní, que la hizo este gobierno, y ahora con el de pintura, que el otro canal de ese corredor se reduce en 3 horas. Pero oye esto. Pero en San Cristóbal, la capital, el gobierno la ha rehabilitado. Y está rehabilitando la vieja también. ¿Tú me entiendes? Pues, la que va por Jaina. Correctamente. ¿Qué significa eso? En ahorro de combustible, en ahorro económico de tu vehículo y en tiempo. ¿Tú me entiendes? Eso no tiene que pensar. El gobierno ha instalado, está ampliando fuertemente la autopista Duarte, que es la columna del Cibao. Ese es 9. Eso va a salir nuevo. No, pero además por Valcarrizo, el 28, la ampliación del peaje en 12 carriles. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú vayas ahora a La Vega, que te coge ahora 1 hora, 1:30, 1:20, tú lo vas a hacer en 45 minutos. Porque ese tapón del 9, que todo el mundo sabe, y ese tapón del Valcarrizo, el gobierno, y del 28, ha invertido mucho dinero en la parte vial. Claro, y van a haber varios pasos de nivel en la autopista Duarte. O sea, esa entrada de Pedro Brán, esa entrada del 28, todo eso va a ser eliminado y los vehículos van a ser expresos hasta el peaje. Pero a ti se te ha olvidado la obra que están haciendo en la Colombia. La República de Colombia. ¿Tú me entiendes? O sea, todos esos canales, tú vas a venir del nordeste y tú te vas a meter en el aeropuerto en menos de 2 horas. O sea, toda esa estructura vial que ha hecho el gobierno y esa inversión en el deporte, en el turismo, el prestigio internacional, No, o sea, eso de la FAO. Y tú, o sea, a ti te falta todavía la parte educativa, lo que ha hecho el gobierno con el transporte a los estudiantes. Escolar, que inclusive ahora lo quiere introducir también en la parte privada. Correctamente. Para darle también ese transporte a la clase media. Coordinado porque hay gente que vive de eso. Entonces el gobierno debe, y lo está haciendo una coordinación. Pero ese transporte, que es un transporte vital, porque antes los niños tenían que irse a pie a kilómetros y a distancia, lloviendo o sin llover. Ahora no. Ahora lo recogen en un lugar, lo llevan a su propia escuela y hay un personal que se desmonta con ellos y lo lleva. Y le dan el almuerzo. Claro. Y le dan merienda. Y los útiles escolares. Que ahora son millones. Y la ropa. Pero hablemos de la policía. El tema de la reforma policial. Que todo el mundo sabe que la policía, ¿cuándo se creó la policía? Fue cuando Trujillo. O sea, era una policía represiva, militar. O sea, esa era su formación. Pero en todas partes del mundo la policía es represiva, porque la policía es que pone el orden. Sí, y a nadie le gusta que lo ordenen. Claro, pero aquí ahora el gobierno está invirtiendo, que es la diferencia, que hay una voluntad política que no existía antes. Un policía gana casi $500. Un policía tiene seguro premium para él, su esposa y los hijos. Y tiene transporte gratis. ¿Tú me entiendes? O sea, todo tipo de transporte público es gratis, con una sola tarjeta. Entonces, tú estás hablando de ahorro de transporte, ahorro de salud, un mejor salario. O sea, hay 2 escuelas de formación de policía. Lo que pasa pero que hay es un una proceso. cosa que tú quieres que el policía cambie, pero el ciudadano también tiene que cambiar. Es una combinación. Es una combinación correcto, también. Correcto. Y ese policía también viene del barrio. Sí. Ese policía no viene de Gascue. Ni de Suiza. Desde Suiza. Es de aquí. O sea, pero lo que estamos hablando, que es lo importante, es la voluntad política. Y que el presidente ha hecho inversiones, le ha puesto cuidado, le ha puesto atención y le ha dado importancia a ese mecanismo que tú dices, porque uno habla mucho de la policía. Nosotros que nos formamos en la izquierda y que obviamente éramos enemigos acérrimos de la policía,
Cuando tenemos un problema, queremos tener un policía. ¿Tú me entiendes? Cuando hay un delincuente o hay un tema, el policía es importante. Por eso yo creo, como y coincido contigo, que es un tema de ciudadanía y policía. Tiene que haber una combinación. O sea, nosotros valorar lo que ellos hacen y ellos entender que nosotros, los ciudadanos, somos el soporte de ellos y que ellos sienten por nosotros. O sea, es un problema de conciencia, un problema de que hagamos nuestro espacio y convivamos democráticamente en este país, que cada día tenemos que cuidarlo más. Que si vemos cómo va el mundo y cómo estamos nosotros los dominicanos, tú le preguntas a esos atletas que están aquí, que son 37 países, y ellos hacen comparaciones donde ellos viven y cómo vivimos nosotros. ¿Tú me entiendes? Porque tú valoras lo que Yo tienes. me encontré con una persona que me dijo que las carreteras de aquí son mejores carreteras que las que hay en Costa Rica. Y mira, Costa Rica es un país que produce mucho. Y yo que estoy congregado en una parroquia que son de colombianos, y me dicen que aquí hay muchas cosas que son mejores que en Colombia. Por Dios, óyeme, ahora el transporte de la villa, que está una villa extraordinaria. Entonces, ¿en la ciudad Juan Bosch? Claro, esa villa, cuando viene un atleta aquí a competir al Centro Olímpico, es con los autobuses precisamente de educación. Y tú ves con escolta, patrullera, llevándolo en 20 minutos, de allá de la ciudad Juan Bosch al Centro Olímpico. O sea, todo una logística. Pero se te ha olvidado el agua potable. La inversión que ha hecho el gobierno en el agua potable. Correctamente. Tanto INAPA como la CAS, tanto Fellito como Wellington han hecho un trabajo extraordinario a nivel nacional. Es un buen tema. Y el tema de las cañadas, que todo el mundo sabe que era un tema social terrible, que cuando estaba nublado nada más, nublado el cielo, había que mudarse. Había un terror, ¿tú me entiendes? Sí. Y ya eso ha sido ampliamente superado. Rafael Vázquez, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, yo te doy unos cuantos segundos para que tú le envíes un mensaje al pueblo dominicano y a tu militancia del movimiento electoral peñagomista que están aquí y están fuera del país. Correcto. Bueno, al pueblo dominicano decirle que vivimos en democracia, vivimos en paz. No hay un país en el mundo que no tenga dificultades. La guerra, los problemas climatológicos, terremotos, lluvia, calor. Sin embargo, nosotros vivimos en un Estado de Derecho fundamental. A los militantes y dirigentes del movimiento electoral peñagomista seguimos firmes, creciendo, fortaleciéndonos, defendiendo la gestión del gobierno y también en la espera de los compromisos que hicimos con el presidente y que el presidente también hizo con nosotros. Amigas y amigos televidentes, en el día de hoy estuvo con nosotros el dirigente político Rafael Vázquez Fiquito. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.